Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Ramos, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación vamos a estar desarrollando unos temas que son de suma importancia para poder llevar la continuidad de la carrera y poder entender de dónde nacen las normas. Aquí vamos a hablar como de primer término, ¿qué es una norma en términos generales? ¿Qué es una norma jurídica? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es la retroactividad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Su clasificación, proceso y formación de las leyes, qué es un reglamento, cómo se clasifica el reglamento, cómo podemos diferenciar un reglamento de cualquier otra ley. También vamos a tocar un punto muy importante que son los principios generales del derecho, las normas individualizadas y la analogía en el derecho. Bueno, espero que esta exposición les sea de suma importancia. Gracias. Sobre la norma, lo primero que debemos hacer para poder adentrarnos en este tema tan interesante es conocer qué es una norma. En general, una norma en general es cualquier regla de la conducta que puede provenir de fuentes sociales, fuentes familiares, fuentes conductuales o, en todo caso, de la familia. Hablar de derecho es decir norma, ¿verdad? Porque el derecho es toda una norma. Recordemos que el objeto del derecho es la regulación de la conducta. Bien, ¿qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es una regla imperativa de conducta cuya violación acarrea posibilidades de sanción creadas, y estas son creadas por una autoridad o órgano competente. ¿Cuáles son las características que podemos observar en una norma jurídica? Las características que podemos observar es la generalidad, porque es para todos, la obligatoriedad, porque debemos cumplir con su contenido, la bilateralidad, porque impone deber y consagra derechos, la coercibilidad, tiene personalidad jurídica de una sanción. Heteronomía es dictada por un órgano exterior, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Es escrita y además es formal. ¿Cuáles son las clases de normas que podemos encontrar? Encontramos las normas jurídicas, encontramos las normas morales, las normas religiosas y los convencionalismos sociales. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Son reglas creadas por la propia sociedad que no revisten obligatoriedad, o sea, no tienen relevancia jurídica. Ahora bien, hablemos un poco de la expresión lógica de la norma. La expresión lógica de la norma en esta fórmula matemática jurídica establece que ante determinado acontecimiento en la realidad se genera un mandato o una consecuencia legal. Es allí donde decimos que toda acción tiene una consecuencia. Aquí en la lámina podemos ver que la expresión o estructura lógica de la norma jurídica se define formalmente mediante un juicio hipotético. Si es A, debe ser B. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la norma jurídica? Encontramos tres. Tenemos el supuesto de hecho, tenemos el contenido y tenemos la sanción. ¿Qué es el supuesto de hecho? Es la actividad humana que da origen a que la norma se cumpla. Ejemplo, conducir un auto a alta velocidad. ¿Qué es el contenido? Es el mandato o prohibición en que la norma consiste. ¿Y qué es la sanción o consecuencia jurídica? Es el efecto o sanción que ordena la ley. Ejemplo, recibir una multa por manejar a alta velocidad. La retroactividad. La retroactividad es la aplicación de una norma nueva a hechos ocurridos antes de su creación. En Venezuela, la regla general es que la ley no es retroactiva. Esto significa que las leyes nuevas no aplican al pasado para evitar dañar los derechos creados. Pero existe una excepción. Esta excepción es en la parte penal. En materia penal, la ley nueva es aplicada al pasado si beneficia al acusado o si reduce o elimina la pena. En el artículo 24 de la Constitución reza, me permito leerlo, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el mismo momento de entrar en vigencia
aún en los procesos que se hallaren en recurso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se emitirán en cuanto beneficien al reo o a la rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos las fuentes formales, las fuentes materiales y las fuentes históricas. Dentro de las fuentes formales encontramos la ley, las costumbres, la jurisprudencia y los principios generales. Vamos a hablar de cada uno de ellos de una forma muy somera para poder entender de qué se trata. La ley. La ley es la norma jurídica escrita aprobada por los órganos legislativos. Luego tenemos las costumbres. Las costumbres es una norma no escrita que tiene validez a raíz del uso continuo. Luego tenemos la jurisprudencia. Son criterios interpretados, son criterios de interpretación de leyes, me disculpan, que se dan de forma reiterada por los tribunales supremos. Y luego tenemos los principios generales del derecho, que son ideas fundamentales que sirven de base e inspiración al ordenamiento jurídico. Luego nos encontramos con las fuentes materiales, que las fuentes materiales son todos los factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyen en el contenido y creación de las leyes. Luego tenemos las fuentes históricas, comprenden documentos, libros, textos, leyes o conjuntos de leyes que sirven como antecedente para la comprensión del derecho actual. Un ejemplo es la Constitución de 1961. En los ordenamientos jurídicos como el de Venezuela, la principal fuente normativa es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguida y dictada por la Asamblea, ¿verdad? Tenemos luego los reglamentos y otras fuentes supletorias. Clasificación, proceso y formación de las leyes, ¿verdad? Recordemos que las leyes son normas de un país y se crean para la organización de una sociedad. Estas se dividen en tipos según su importancia y según sus votos. Tenemos las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas organizan el Estado y regulan los derechos básicos como el de la salud, el de la educación, y estas requieren el voto de la mitad más uno de todos los legisladores. Luego tenemos las leyes ordinarias, tratan temas del día a día como impuestos, tránsito, comercio, y solo se necesita que voten más gente a favor que en contra. También encontramos los decretos ley. Los decretos ley son normas dictadas por el Poder Ejecutivo en casos específicos. Ahora hablemos un poco sobre la formación de las leyes. En la formación de las leyes ustedes se preguntarán ¿cómo se forma una ley? Primeramente se toma una iniciativa, se presenta la idea en la Cámara de Origen de la ley que queramos discutir o que nos aprueben. Esto se le presenta puede ser presentado por diputados, por el presidente o por un grupo de ciudadanos. Luego tenemos la discusión. La discusión, los diputados debaten el proyecto en la Asamblea Nacional para ver si es bueno. Primero lo hacen de una forma macro y luego van discutiendo ley por ley. Luego tenemos la aprobación, los diputados votan para aceptarla o no aceptarla. En caso de no aceptarla, la devuelven nuevamente a la Cámara de Origen y se hacen las correcciones pertinentes. Luego tenemos la sanción, el Poder Legislativo valida el texto final. Es allí donde dicen si la validaron o no la validaron. Y por último, tenemos la promulgación o publicación. En la promulgación o publicación se firma la ley, la publican en Gaceta Oficial y se emite para que los ciudadanos la conozcan y la cumplan. Esto lo podemos ver en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el artículo 202 al 215. Hablemos un poco sobre el reglamento y sus características. Los reglamentos es un conjunto de normas y reglas emitidas por una autoridad competente para dirigir, organizar y facilitar la convivencia, ya sea en una institución, comunidad o un sector específico. ¿Cuáles son las características o la estructura de esta norma? Ok, es normativa primeramente. Establece derechos y obligaciones
obligaciones, sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Está organizada, suele estructurarse en títulos, capítulos y artículos para facilitar su comprensión. También está redactada de forma impersonal. Las reglas generales se escriben en infinitivo, por ejemplo, prohibido fumar y hacer silencio. Tenemos, ¿cuáles son los reglamentos que encontramos? Reglamento escolar, reglamento de propiedad horizontal, reglamentos jurídicos. Los reglamentos jurídicos tenemos que son creados por el Poder Ejecutivo y entidades gubernamentales para ejecutar el cumplimiento de una ley. Principios generales del derecho. Son enunciados normativos que integran e interpretan todo el ordenamiento jurídico. Tienen su base jurídica en el artículo 4 del Código Civil venezolano, el cual establece que cuando no hay una disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulen los casos semejantes. Vamos a nombrarle a continuación 5 principios. Principio de legalidad, principio de buena fe, presunción de buena fe, prohibición de enriquecimiento sin causa específica, nadie puede alegar su propia torpeza y el interés superior del niño. A continuación estaré explicando cada uno. Principio de legalidad. El Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. Luego tenemos presunción de buena fe. Se presume que toda persona actúa de buena fe basado en lo que la ley le permite. Luego tenemos prohibición de enriquecimiento sin causa alguna. Nadie puede aumentar su patrimonio empobreciendo a otra persona. Tenemos nadie puede alegar su propia torpeza, o sea, nadie puede decir que por desconocimiento actuó de una forma indebida. El interés superior del niño, siempre y cuando vayamos a tomar una decisión, prevalece en lo que el niño esté protegido y esté amparado ante la ley. Individualizada y analogía en el derecho. Hablemos primeramente de la norma jurídica individualizada. Las normas jurídicas individualizadas son aquellas reglas del derecho que establecen facultades y obligaciones para personas específicas en situaciones concretas. A diferencia de las leyes generales, se aplican para que se aplican para toda la sociedad. Estas normas se aplican solo una vez y se extinguen cuando se cumple el cometido. Estas normas jurídicas se clasifican en dos. Tenemos las públicas creadas por autoridades e incluyen sentencias judiciales que resuelven litigios o actos administrativos. Y tenemos las privadas creadas por particulares que incluyen contratos y obligan a las partes a cumplir. Hablemos un poco sobre la analogía en el derecho. La analogía en el derecho se emplea para ampliar el alcance de una norma en casos que no estén específicamente contemplados. Ejemplo, el uso de un cigarrillo electrónico vapor. No existe una regulación específica para saber si se podía fumar en espacios públicos. Entonces, el juez hizo una analogía entre el cigarrillo electrónico y el cigarrillo convencional para determinar el uso en los espacios públicos. Pero existe una limitación para esta analogía. En el derecho penal, la analogía está estrictamente prohibida si perjudica al acusado. Esta ha sido toda mi exposición. Espero que les sea de su interés y les pueda ser útiles para sus investigaciones. Como conclusión, podemos decir que conocer las normas jurídicas, sus características, fuentes formales del derecho y las diferencias entre las leyes orgánicas, ordinarias, los decretos ley, nos hacen entender cómo se estructuran las reglas en un país. Esto nos permite ejercer nuestros derechos, conocer las obligaciones y participar de manera informada en la vida jurídica y democrática de un país. Gracias.